Buenas tardes, coordinadoras de salud municipal, coordinador. El día de hoy vamos a dar un ejemplo de cómo realizar el listado para la eliminación de pacientes de acuerdo al oficio generado el día 21 de mayo, que se toma como criterio principal que los pacientes cuya consulta haya sido generada en noviembre del 2018 o antes son sujetos o puede ser probable que se eliminen. Esto va a ser de acuerdo al criterio del médico. Otro criterio podría ser que si es mala la calidad de los datos del paciente, también pueden eliminarlos. Entonces, vamos a poner el día de hoy un ejemplo. Lo vamos a realizar con la unidad del Carrizal. Aquí ya tenemos nuestro concentrado de base de datos. Viene la clave del paciente, apellido paterno, materno, nombre y los demás datos que se han capturado en la base SIC. Entonces, para poder dar el ejemplo utilizaremos la CLUES del Carrizal. Nos vamos donde dice CLUES, aplicamos el filtro, nos vamos donde está la CLUES. Le damos a aceptar y aquí vamos a estar visualizando a todos los pacientes de acuerdo a su fecha de última consulta. Si lo seleccionamos, la doctora tiene en total 68 pacientes con alguna enfermedad crónica. De aquí nos vamos a ir a lo que es la variable de fecha de última consulta. Fecha de cita y fecha de próxima cita. Como podemos ver, de estos pacientes está, por ejemplo, ese paciente, su última consulta fue el 1 de abril del 2019. Pero aquí alcanzamos a ver a un paciente cuya fecha de última consulta es el 5 de julio del 2018. Aquí tenemos ya un paciente que podría ser sujeto a eliminación, para lo cual van a elaborar el listado. Es un paciente que tenemos aquí. 2, su fecha de última consulta fue el 6 de agosto del 2018. Aquí el 2 de octubre del 2017, agosto del 2017. Si los marcamos, vamos a ver cuántos pacientes tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacientes que ya son candidatos a eliminación. Ahora sí que ya será criterio del médico. Posteriormente, lo que tienen que hacer es el listado en una hoja de Excel con las siguientes características. Tiene que tener en una hoja de Excel lo que es entidad, CLUES, nombre de la unidad, clave del paciente, que es la primer variable que visualizamos aquí en la hoja de Excel del concentrado, el nombre del paciente, el apellido materno, apellido paterno y el estatus, que aquí, bueno, todos estos requisitos que se piden para elaborar el listado se encuentran en el concentrado que se les pasó a su correo. Bien, el Estado nos ha mandado últimamente otros archivos en Excel que es necesario validar
con este listado para que no trabajen de más. Nos piden que se compare y que vean los pacientes. En este caso tenemos estas unidades que están marcadas en rojo. Este archivo se les va a pasar a su correo electrónico, que tienen pacientes sin diagnóstico basal. También marcado en rojo tenemos días sin sincronizar. Ponemos de ejemplo, tenemos a Cochiscuatitla con 48 días sin sincronizar, a Tecacahuaco con 76 días sin sincronizar, a Huejutla de Reyes con 72 días sin sincronizar. Entonces, aquí también viene lo que es el diccionario de datos para que puedan identificarse. Y posterior a esto, nos envían otros 6 archivos donde nos piden que los pacientes que, por ejemplo, que tengan un diagnóstico y que el sistema haya detectado que tiene glucosas que se consideran con diagnóstico de diabetes o con diagnóstico un IMC de más de 30, una glucosa en ayuno de más de 126, una presión arterial de más de 140/90, pero que no se les ha agregado el diagnóstico, nos envían esos archivos. Vienen 4 que son pacientes sin diagnóstico de diabetes, pacientes sin diagnóstico de hipertensión con diabetes, pacientes sin diagnóstico de hipertensión y pacientes sin diagnóstico de obesidad. Ponemos el ejemplo. Aquí mismo en lo que es la unidad del Carrizal, tenemos a 4 pacientes que ya tenían su glucosa de 221, 144, 132, de Rafael de 153, de Vicenta de 175 y Sabina de 215. Pero si nos damos cuenta en su fecha de cita ya es del 2014, 2016, 2018. Entonces realmente estos pacientes, aunque quiera la doctora agregar el diagnóstico de diabetes, no se va a poder, porque estos pacientes ya no están, ya van a estar en el listado para eliminación. Entonces realmente no se les va a poder agregar, pero habrá casos de otras unidades que sí tengan fechas, que el paciente esté con estatus de activo y que no tengan agregados otros diagnósticos. Ejemplo, si el paciente tiene obesidad, pero como les decía, ya está manejando estas cifras de glucosa, entonces se tiene que hacer la confirmación y agregar el diagnóstico a lo que es su basal. Damos con otro ejemplo. Esto es pacientes sin diagnóstico de diabetes. Pacientes sin diagnóstico de diabetes. Ahora vamos con pacientes sin diagnóstico de obesidad. Estamos en otra unidad. Y aquí, por ejemplo, nos marca la fecha de cita de Ramos Ramírez María Cristina. Su fecha de cita fue del 7 de enero del 2019, tiene un IMC de 30.26 y no tienen ese diagnóstico agregado a su hoja basal, a su primera hoja en el SIC. Entonces tienen que agregar ese diagnóstico de obesidad con los datos que corresponden de su ingreso. También en los otros archivos que le mencionaba, tenemos archivos donde viene pacientes sin fecha de ingreso o diagnóstico, que en el caso específico de esta unidad tenemos a esta paciente que, como ven, fecha de ingreso está nula. Entonces se tienen que completar estos datos. Y por último, pacientes sin fecha de reingreso. Aquí nos lo marca en el oficio que en esta hoja de Excel contiene aquellos pacientes en los que no coinciden las fechas de ingreso y reingreso con ninguna fecha de diagnóstico inicial, por lo que se deberán de adecuar alguna de estas. Nota: primero hay que validar aquellos pacientes que se darán de baja definitiva para después compararlos con los listados y no aplicar correcciones innecesarias y se genere pérdida de tiempo para el personal. Espero que les sirva. Cualquier duda estamos a sus órdenes aquí en Paquete 4 y 5 con
el licenciado Juan Ramón, el doctor Agustín y con su servidora Guadalupe de Jesús. Gracias.